La humanidad siempre ha estado empeñada en inventar nuevos métodos de exterminio para destruirse a sí misma. Y cuando surgieron las armas nucleares, todos pensaron que ya no había nada peor. ¿Existe acaso algo más aterrador y letal que una explosión nuclear? Pero la realidad fue otra. La humanidad siguió buscando armas de muerte aún más perversas. Hola a todos. Una de las tantas creaciones nacidas de esta obsesión por la autodestrucción fue el desarrollo de armas termobáricas, conocidas comúnmente como bombas de vacío. ¿Puedes imaginar un escenario donde el propio aire estalle y se incendie? Pues muchas personas no solo lo han imaginado, sino que han vivido ese horror en carne propia. Bienvenidos a Pangea. Ahora vamos a explorar paso a paso todo lo relacionado con esta terrible arma. ¡Comencemos! ¿Qué es el efecto termobárico? Empecemos por lo más básico. El nombre de bomba de vacío no fue inventado por ingenieros, sino por quienes presenciaron las explosiones. Quienes estuvieron en los ensayos contaban que en el instante de la detonación sintieron como si el propio aire desapareciera. El espacio se envolvía en llamas y justo después parecía colapsar hacia su centro de manera repentina. Era una escena tan surreal que daba la impresión de ver arder el vacío mismo, como si allí no hubiera absolutamente nada. Por supuesto, no se trata de un vacío real, pero la sensación que produce es exactamente esa. Y esa impresión no es fruto del azar. El principio de funcionamiento de las bombas termobáricas se conoce también como explosión volumétrica. A diferencia de una bomba convencional, la gran parte de la explosión no ocurre dentro del artefacto, sino en el aire que lo rodea. Todo comienza con una primera detonación, relativamente débil. Su objetivo no es destruir, sino preparar el entorno para la siguiente fase. Se libera entonces una nube de mezcla inflamable compuesta por un fino aerosol que se dispersa en cuestión de segundos, infiltrándose en grietas, interiores de edificios y tras obstáculos. Bajo temperaturas elevadas, esta mezcla se gasifica al instante y se combina con el oxígeno del aire. El propio aire que rodea al objetivo se convierte así en parte del proceso explosivo. Algo parecido puede observarse en las explosiones accidentales de gas doméstico dentro de una habitación cerrada. Pero a diferencia de esos incidentes desafortunados, aquí todo está perfectamente calculado y diseñado. En otras palabras, si lanzaras una cerilla encendida dentro de esta nube infernal, el resultado sería inmediato. Y con eso comienza la segunda fase. Por supuesto, en una bomba termobárica real no se puede depender del azar de una cerilla encendida. Además, ¿cómo se podría lanzar una chispa así con tanta precisión? Por eso se incorpora un segundo detonador que enciende deliberadamente la mezcla. Para garantizar que la ignición sea efectiva, se diseñan múltiples detonadores que se activan al mismo tiempo o con mínimas diferencias de sincronización. En esta segunda fase, la mezcla inflamable reacciona con el oxígeno del aire, haciendo que la temperatura en el epicentro alcance de golpe entre 2000 y 3000 grados. Al mismo tiempo, la presión aumenta de forma brutal, alcanzando entre 20 y 40 atmósferas. Todo esto genera una onda de choque de enorme intensidad. En la fase final, el consumo violento del oxígeno y la rápida expansión de los gases a altísima temperatura provocan la formación de una zona de baja presión en el entorno. En esa zona, la presión cae drásticamente, reduciéndose a entre un 30 y un 80% de la presión atmosférica normal. Como resultado, se produce un efecto de succión que hace colapsar el espacio hacia su interior por un breve instante. Es justamente este cambio repentino de presión lo que destruye edificios, revienta pulmones y genera esa aterradora sensación de que el aire ha desaparecido. ¿En qué se diferencia de una explosión convencional? Lo primero que hay que decir es que los fenómenos físicos que ocurren durante la detonación de una bomba de vacío no solo resultan difíciles de comprender para quienes no son expertos, sino que ni siquiera los especialistas los entienden por completo.
Por eso, alrededor de las bombas termobáricas circulan muchos mitos y malentendidos. Uno de los más conocidos es la idea de que la explosión termobárica se comporta como una criatura que persigue a su presa. Esta impresión proviene del hecho de que la onda expansiva de una explosión termobárica penetra como si se infiltrara en cada rincón de los espacios cerrados. Como resultado, dentro de un recinto se percibe como si no hubiera absolutamente ningún lugar donde refugiarse. A diferencia de las explosiones convencionales que terminan en un instante, las ondas de choque de las armas termobáricas duran más tiempo. Esta característica las hace especialmente potentes en espacios cerrados o semiconfinados. Y en lugares amplios pero cerrados también pueden generar temperaturas extremas. Por eso las bombas termobáricas resultan tan efectivas en zonas urbanas, cuevas, refugios fortificados o trincheras. Por el contrario, en espacios abiertos, su efectividad disminuye considerablemente. Las ondas de choque generadas por las bombas de vacío se infiltran literalmente en cada abertura o grieta de refugios, trincheras o viviendas. De ahí nace esa inquietante leyenda de que estas bombas persiguen a sus víctimas como si fueran monstruos vivos. De hecho, es prácticamente imposible escapar escondiéndose en una trinchera o en un refugio subterráneo si la bomba de vacío ha sido lanzada desde el aire. Las propiedades físicas de la explosión termobárica también se aprovechan para detonar minas antipersonales y antitanques. La onda de choque, al alcanzar temperaturas extremas y recorrer la superficie del suelo, hace estallar ese tipo de minas. Es cierto que las armas termobáricas son más poderosas que los explosivos convencionales, pero los medios de comunicación tienden a exagerar sus efectos. Un error común es creer que con apenas 30 o 40 litros de sustancia inflamable pulverizada, se puede alcanzar un poder destructivo comparable al de cientos de kilos de TNT. Si bien es cierto que, comparando masa por masa, una bomba termobárica puede ser varias veces más potente, decir que es 10 veces más destructiva es claramente una exageración. La razón por la que las bombas de vacío son tan eficientes es, en realidad, muy simple. En los explosivos normales, la energía de la detonación se reparte entre la onda expansiva, la dispersión de fragmentos y efectos de carga moderada. Pero en una bomba de vacío, casi toda esa energía se canaliza directamente hacia la onda de choque. Y eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué no hacer entonces que todos los explosivos sean termobáricos? La respuesta está no solo en los dilemas éticos, sino también en ciertas limitaciones físicas. Y es que las bombas de vacío solo pueden detonar en presencia de aire. En el agua o bajo tierra no hay suficiente oxidante, es decir, oxígeno, para que ocurra la explosión. Además, la efectividad de una bomba de vacío depende mucho de cómo se forme la nube de gas, y eso, a su vez, está condicionado por el clima. También ocurre que si la carga explosiva es pequeña, el efecto de la bomba termobárica se reduce drásticamente. Claro que existen armas portátiles como lanzacohetes que usan este tipo de carga, pero cuando hablamos de bombas aéreas potentes, capaces de arrasar zonas extensas, el tamaño sigue siendo clave. En aspectos abiertos, cuanto menor es el peso de la carga, más se diluye el efecto de la explosión volumétrica. Historia del desarrollo. El origen de las bombas de vacío se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, los ingenieros de la Alemania nazi pusieron atención en las explosiones provocadas por el polvo de carbón. Incluso realizaron experimentos para reproducir de forma artificial una explosión volumétrica. Si bien los resultados eran muy potentes en túneles de paredes sólidas, en espacios abiertos el efecto era mucho menor. Además de estas limitaciones, el tiempo se agotaba ante el inminente colapso del Tercer Reich, y nunca llegaron a desarrollar una bomba de vacío operativa. Tras la guerra, los aliados se hicieron con los resultados de esa investigación alemana, pero no mostraron gran interés en ellos. Se considera que fue Estados Unidos quien realmente inició el desarrollo práctico de las bombas de vacío. Según muchas fuentes, durante la guerra de Vietnam surgió una necesidad urgente: construir zonas de aterrizaje para helicópteros. Para eliminar la vegetación y nivelar el terreno, se propuso usar explosivos.
Así fue como en el verano de 1969 se utilizó por primera vez en combate una bomba de detonación volumétrica, precursora de las actuales bombas termobáricas o de vacío. Se consideraba que unas 2 o 3 de estas bombas, transportadas por el famoso helicóptero estadounidense Iroquois, también conocido como Huey, eran ideales para este propósito. Es bien sabido que en tiempos de guerra, el avance tecnológico se acelera a pasos agigantados. Y se dice que a partir de estas bombas, para nivelar el terreno, se desarrolló rápidamente un modelo legendario que sentó las bases de las bombas de vacío modernas, la Blue 82, conocida como Daisy Cutter. Un nombre bastante irónico si lo piensas. Sin embargo, la investigación seria y a gran escala sobre bombas termobáricas no comenzó sino hasta la década de 1980. En esa época, tanto estrategas militares como políticos buscaban una alternativa a las armas nucleares capaz de atacar a enemigos escondidos en fortificaciones bien protegidas. Esas investigaciones avanzaron rápidamente, especialmente en Estados Unidos y la Unión Soviética. Como resultado, a finales del siglo XX, Estados Unidos desarrolló la bomba de detonación volumétrica más potente jamás creada sin ser nuclear, la Massive Ordnance Air Blast o MOAB. Su nombre oficial es GBU-43-B, pero de forma no oficial se la conoce como la madre de todas las bombas. Con sus 10 metros de largo, 1 metro de diámetro y un peso de 9.5 toneladas, esta bomba solo puede lanzarse desde un avión de carga de gran tamaño, como el C-130. Su poder destructivo es comparable al de una pequeña explosión nuclear. Su radio letal garantizado es de 150 metros, y el radio de daño parcial se extiende hasta 1.5 kilómetros. Esta bomba fue probada por primera vez en 2003 en un campo de ensayo en Florida, y su único uso en combate ocurrió en abril de 2017, cuando fue lanzada sobre una red de túneles en las montañas de Afganistán perteneciente a un grupo terrorista. Por su parte, Rusia no quiso quedarse atrás frente a Estados Unidos. A comienzos de los años 2000, Rusia también desarrolló una bomba de vacío aérea de gran potencia. En 2007 se llevó a cabo un ensayo, y los medios rusos la presentaron, como suele ocurrir, como la bomba de vacío aérea más poderosa del mundo, sin igual en su tipo. Siguiendo la lógica del nombre estadounidense, esta bomba fue bautizada como el padre de todas las bombas. Sin embargo, las afirmaciones sobre su potencia se basan únicamente en informes de medios estatales rusos, sin confirmación por parte de fuentes independientes. Viéndolo así, parece que estamos ante una familia al estilo de los Locos Adams. Solo que, a diferencia de esa simpática familia, con las bombas termobáricas no dan ganas de hacer ninguna broma. Uso en combate. A diferencia de las armas nucleares, no existe ningún tratado internacional que prohíba de forma explícita el uso de armas termobáricas. Además, tampoco están incluidas en los tratados que regulan las armas de destrucción masiva. Pero eso no significa que el derecho internacional humanitario no se aplique. Este prohíbe el uso de cualquier arma contra civiles, y si el daño se considera excesivo o desproporcionado, su uso es claramente ilegal. Ambos principios han sido pisoteados en la invasión rusa a Ucrania, que se extiende desde 2014 hasta 2026. Desde 2022, Rusia ha venido utilizando de forma continua en Ucrania sistemas de cohetes múltiples equipados con ojivas termobáricas, montadas sobre chasis de tanques T-72. El sistema lanzallamas pesado Soltsepiok, también conocido como TOS-1A, utiliza precisamente munición termobárica. Varios expertos militares occidentales han señalado en repetidas ocasiones a través de los medios que Rusia está utilizando este tipo de armamento en la guerra contra Ucrania. En particular, Gustav Gressel, analista militar del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ha advertido que el uso de armas termobáricas en zonas residenciales por parte de Rusia constituye un crimen de guerra. El ejemplo más reciente de este tipo de atrocidades quedó registrado durante la noche del 2 al 3 de mayo de 2025. La ciudad ucraniana de Kharkiv, con más de 1 millón de habitantes, fue atacada con drones Hernan 2, equipados con ojivas termobáricas, provocando una destrucción masiva y un alto número de víctimas civiles.
Cabe aclarar que no es la primera vez que Rusia utiliza bombas de vacío contra la población civil. El primer uso documentado fue durante la Guerra de Afganistán entre 1979 y 1989 por parte de la Unión Soviética, antecesora de la actual Federación Rusa. En ese conflicto se emplearon ampliamente bombas termobáricas para atacar los escondites de los muyahidines afganos situados en zonas montañosas y cuevas, donde las municiones convencionales no resultaban eficaces. También hubo una gran cobertura mediática cuando se emplearon bombas de vacío contra fuerzas opositoras en Siria. Allí, al igual que en Ucrania, fueron utilizadas en zonas urbanas densamente pobladas. Además, el ejército ruso ganó gran notoriedad por el uso de bombas de vacío durante los conflictos en Chechenia entre los años 90 y los 2000. En esa época, el uso de armas termobáricas en zonas urbanas provocó duras críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde entonces, el término bomba de vacío quedó grabado en la conciencia colectiva como símbolo de la brutalidad extrema de la guerra. Aunque para los estados terroristas, al igual que para los asesinos comunes, eso probablemente se ha visto como un elogio, porque la crueldad para este tipo de actores despreciables es una de las herramientas más importantes para lograr sus fines. Como puedes ver, las bombas de vacío no son una leyenda urbana ni un invento de ficción, sino armas reales que han sido empleadas repetidamente en múltiples conflictos armados. Su poder destructivo solo es superado por las armas nucleares, lo que las convierte en una amenaza verdaderamente aterradora. Y lo más inquietante de las bombas de vacío no solo es la magnitud del daño que causan, sino el hecho de que difuminan los límites del concepto mismo de arma de destrucción masiva. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y que estés muy bien.